Esta serie va a tratar acerca de muchos personajes que veremos a lo largo del libro de Proverbios. El necio, el sabio, el perezoso. Vamos a conocer al chismoso en su forma más profunda. Vamos a conocer al diligente. ¿Por qué a unos les va bien y a otros les va mal? Bueno, usted va a conocer, pero no tiene que perderse esta serie cada domingo, hermanos. ¿Alguna vez tú has escuchado alguna advertencia que ignoraste? ¿Un consejo de tu papá? ¿Un consejo de tu mamá, de tu compañero de trabajo, tu amigo, tu jefe? Pero ignoraste el consejo y luego te costó caro. Un leve zumbido en el motor y no atendiste y terminó siendo un daño que trajo consecuencias muy costosas. Un médico que te dijo, hazte este examen, pero lo pospusiste y lo pospusiste y lo pospusiste y cuando te diste cuenta, ya era demasiado tarde. Las advertencias tienen un problema. Su voz se apaga con el tiempo, pero sus consecuencias no. Dios también da advertencias en Proverbios 1. La sabiduría levanta la voz en las calles, suplicando por que el hombre simple, el necio, el burlador se detenga antes de que sea demasiado tarde. Pero en lugar de escuchar, muchos prefieren silenciar con entretenimiento, con orgullo o con indiferencia esa voz. Hoy vamos a estudiar la anatomía espiritual de la necedad. Vamos a contrastar la sabiduría, porque lo opuesto a la sabiduría es necedad. Vamos a diseccionar este pecado, ver cómo opera, por qué se desarrolla, qué lo causa, a dónde lleva y cuál es su única cura. No para que miremos a los demás, sino para que escuchemos a Dios con oídos y corazones humildes. Así que vamos a conocer primero la etimología de la necedad. ¿De dónde proviene esa palabra? La palabra necio proviene del latín necius, que significa literalmente el que no sabe. Pero en el contexto bíblico, su significado es muy grave. Es alguien que no quiere saber. Eso es muy aparte, ¿verdad? Una cosa es el que no sabe y otra es el que no quiere saber. Ok, el que ignora voluntariamente la verdad. En hebreo se usan varias palabras para referirse a la palabra necio. Petit, que es el simple, ingenuo, el que cree todo. Luego kesil, el torpe, el terco, el que no aprende de sus errores. El ewil, el insensato, el que aborrece la reprensión. Y el Nabal, así como el esposo de Abigail, Nabal, el necio moral que vive como si Dios no existiera. Así que la necedad bíblica no es una falta de información, sino rebeldía espiritual. Nos dice claramente Proverbios 1:7, el temor del Señor es el principio de la sabiduría, pero los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. ¿Cuál es el perfil del necio? Necesitamos conocer el perfil, ¿verdad? Como cuando nosotros vemos el perfil de alguien en Facebook, ¿verdad? Su gusto, su color favorito, estatura, etcétera, es casado, es soltero, etcétera. Vamos a ver hoy el perfil del necio. Proverbios 1:22 nos enseña, ¿hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza? Y los burladores se deleitarán en hacer burla. Y los necios aborrecerán el conocimiento. Bueno, para iniciar, el perfil del necio inicia con ser una persona simple. ¿Qué es una persona simple desde la teología, desde la perspectiva de Dios? Es un crédulo sin criterio espiritual que fácilmente se puede engañar. Que si le dicen ahorita, allá en Carolville encontraron marcianos que descendieron de Marte, es capaz que se van volando para Carolville a ver si es cierto. Ese es un simple, una persona crédula, todo lo cree. Proverbios 14:15 dice, el simple
pero el prudente mira bien sus pasos. Está como aquel que dice, y ahí anda la policía, ahí retén en tal lado. Tal vez a una persona pararon y ya anda la gente diciendo, ahí anda retén, y se lo están llevando a la gente. Y ahí va la gente bien preocupada, que sigue corriendo para acá, para adelante. Huye el impío sin que nadie lo persigue, dice las Escrituras. ¿Pero qué hace el prudente? Llama a alguien que tiene licencia, ¿verdad? No va a él. ¿Podés ir a echar una vueltecita allá y me corrobora si hay policías o no? No, no hay nada. Bueno, ya. El prudente mira sus pasos, mira bien sus pasos. Proverbios 27:12 también dice que el hombre prudente ve el mal y se esconde, pero los simples siguen adelante. No, a mí no me va a parar la policía, va a ver, no pasa nada, va a ver que yo sé manejar muy bien. De ahí viene el golpe, ¿verdad? ¿Por qué no le hice caso? 1,800 de multa. 3 días en la cárcel. Esa es una persona simple, necia. Aquel que no ve el peligro. Bueno, que sabe que hay peligro, pero voluntariamente decide no verlo. Y yo quiero leerles un fragmento, algo grande de Proverbios 7, para ejemplificar de una manera más clara qué es una persona simple. Proverbios 7 al 23 dice: y vi entre los simples, distinguí entre los muchachos a un joven falto de juicio. Pasando por la calle cerca de su esquina, iba camino de su casa, y al atardecer, al anochecer, en medio de la noche y la oscuridad, entonces una mujer le sale al encuentro, vestida como ramera y astuta de corazón. Es alborotadora y rebelde, sus pies no permanecen en casa. Está ya en las calles, ya en las plazas, y acecha por todas las esquinas. Así que ella lo agarra y lo besa, y descarada le dice: tenía que ofrecer ofrendas de paz y hoy he cumplido mis votos. Por eso he salido a encontrarte, buscando tu rostro con ansiedad, y te he hallado. He tendido mi lecho con colchas, con linos de Egipto en colores. He rociado mi cama con mirra, aloes y canela, porque mi marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje, se ha llevado en la mano la bolsa del dinero, volverá a casa para la luna llena. Con sus palabras persuasivas lo atrae, lo seduce con sus labios lisonjeros. Al instante la sigue como va el buey al matadero, o como uno en grillos al castigo de un necio, hasta que una flecha traspasa el hígado, como el ave que se precipita en la trampa y no sabe que esto le costará la vida. Ahí está ejemplificado en todo su esplendor el simple. ¿Se da cuenta? Es fácil de convencer, es fácil de persuadir, es fácil de conquistar. Con un beso, con un abrazo, se dio a la tentación. Pero no solo eso, también el necio es considerado como ewil, insensato. ¿Qué es un insensato? Bueno, es una persona que se burla del pecado y que rechaza el consejo. Repito, un insensato es aquel que se burla del pecado y rechaza el consejo. Ayer tuve una experiencia muy ilustrativa con mi hija pequeñita. Visitamos a nuestra hermana Nancy y tienen un perrito que ya nos habían dicho que está viejito y que ya no le gusta jugar mucho. Y mi hija Mercy estaba tocándole la cabecita y el perrito como que se ponía un poquito serio y nosotros le decíamos: Mercy, no lo toques, no lo toques, no lo toques, te va a morder, te va a morder. Bueno, empezamos a comer, tranquilo, muy rica la comida, por cierto. De repente el grito, ¿verdad, hermanos? ¡Ah! Y no cesaba de llorar. La trajo mi esposa a la par mía, traía ahí la seña de los colmillitos en su mano.
Y cuando le pasó el dolor, le dije, ¿quieres ir a acariciar el perro? Oye, me dice así. Es que no aprendemos, hermanos. Es la realidad de la vida. Nos muerde el perro y queremos que nos vuelva a morder. No cambiamos. Los adultos no somos muy diferentes a los niños. Nuestra naturaleza se ve reflejada incluso en los niños pequeños. Proverbios 10:23 dice, el hacer maldad es como una diversión al insensato. Mire qué tremendo. El hacer maldad es diversión, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimientos. Proverbios 12:15, el camino del necio es recto hacia sus propios ojos, pero el que escucha consejo es sabio. Para mi hija Melody creía que era recto llevarla nuevamente con el perrito para que lo siguiera molestando y que le diera una mordida en la otra mano. No sé cuál es la intención, pero esa es la consecuencia de la necedad. Sabes que aquella persona te hace daño y vuelves otra vez. Sabes que aquella persona te lastimó y vuelves otra vez. ¿Por qué? Porque muchas veces actuamos con necedad. Somos masoquistas, ¿verdad? Hoy ya cambió. Como aquella madre que aconseja a su hijo o a su hija y le dice, mira, esa persona ya te ha golpeado, te ha hecho esto, te ha sido infiel. Pero mamá, él me prometió que hoy sí cambió. ¿Y qué le dice la mamá? Ya llevas 20 veces diciéndome lo mismo y esa persona no cambia. ¿Por qué? Es un necio. Necesita regeneración. Dice Proverbios 17:10, la reprensión penetra más en el que tiene entendimiento que 100 azotes en la espalda del necio. Como aquella jovencita, ¿va? No mamá, no papá, yo lo amo, pero mira, es un vago. Yo solo lo veo deteniendo las paredes. ¿Tanto tiempo tiene que te visita todos los días en tu casa? Un joven trabajador le va a decir, yo te puedo ir a visitar el sábado a las 6 porque de lunes a sábado trabajo. Me paso muy ocupado. Pero esta es la jovencita, pero es que yo lo amo y me gusta verlo, lo necesito. Y allá va la reprensión. Que no, pero cuando dice que sí, no hay quien lo detenga, porque es necio, es insensato. También es torpe. ¿Qué es una persona torpe? Kesil, en hebreo, repite sus errores como el perro vuelve a su vómito. Proverbios 26:11 dice, como perro que vuelve a su vómito es el necio que repite su necedad. Como aquel famoso dicho que dice, tropecé de nuevo y con la misma piedra, ¿verdad? Ya. Por ahí ya escuché algunos que empezaron a tararearlo, hermano. Ya los caché, van a ver, bandidos. Repite el mismo error. Como aquel borracho, ¿va? Te prometo, mi amor. Lastimé a mis hijos por venir borracho y a ti, pero ya no vuelvo a beber esa bebida que me hace fallar tanto. ¿Y el viernes? Solo una, mi amor, solo una. Y vuelve a caer otra vez, porque es torpe. No ve las consecuencias. Ya hizo daño una vez y no le importa. Se ama más a sí mismo y quiere volver a hacer daño. Aunque después supuestamente se arrepiente, pero no se arrepiente. Solo siente remordimiento. Pero también el necio, su otra característica es que es terco. Es una persona que causa vergüenza, provoca dolor y vergüenza a quienes lo aman.
¿Qué dice Proverbios 10:1? El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Aquí en la poesía hebrea no es de que el hijo sabio no alegra a la madre y el necio solo le da tristeza a su madre. No, hermanos. En la poesía hebrea se usan esos términos intercambiables. Padres, varones, ¿ustedes se alegran por la sabiduría, porque tengan un hijo sabio? Obviamente. Madres, ¿se alegran porque ustedes tengan un hijo sabio? Obviamente. Padres, varones, ¿se entristecen por tener un hijo necio? Madres, ¿se entristecen por tener un hijo necio? Amén. Así que el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza para su madre. Aquellas personas que tanto lo aman le causan vergüenza. Mire lo que dice Proverbios 27:22. Aunque machaques con el mazo al necio en un mortero entre el grano molido, no se apartará de él su necedad. Como aquel muchacho que ya se le ha dicho tantas veces instrucción, deja de hacer eso, desiste de esto, te va a ir mal, no te espera un buen futuro aquí, pero ya está decidido. Es un necio. Mire lo que dice Proverbios 12:4. La mujer virtuosa es corona de su marido, pero la que lo avergüenza es como podredumbre en sus huesos. Así que cuando usted vea a un hombre que padece osteoporosis, observe a su mujer. Pero hay un grado más peligroso del necio: la insolencia. El insolente no escucha a nadie y desprecia toda reprensión. Él no quiere ser reprendido por nadie porque cree que es más sabio que todos los sabios. Proverbios 13:1. El hijo sabio acepta la disciplina de su padre, pero el insolente no escucha la reprensión. Mire lo que dice Proverbios 9:7. El que instruye al insolente atrae sobre sí deshonra, y el que reprende al impío recibe insultos. Reprenda usted a alguien y si lo insulta, pues ya sabe que es insolente. Proverbios 9:8. No reprendas al insolente para que no te aborrezca. Reprende al sabio y te amará. El insolente no ama la reprensión, no ama que lo corrigen. Para él es una ofensa. Para el sabio es una bendición. ¿Por qué? Porque se está haciendo más sabio. Pero el necio, hay un pasaje en Proverbios, eso lo vamos a ver en otro domingo, pero se lo voy a adelantar. Dice que el perezoso y el necio se cree más sabios que 5 hombres que saben dar buen consejo. Proverbios 15:12. El insolente no ama al que lo reprende. Pero ¿cuál es el problema más grande? Ni se allegará. Famoso dicho: dime con quién andas y te diré quién eres. Júntate con necios y terminarás siendo necio como todos. Júntate con sabios y te harás más sabio. El necio es como una casa construida, pero sin fundamento. Se ve bien por fuera, pero en la primera tormenta se viene abajo. Es lamentable. Ahora, ya vamos a dejar en paz al necio, porque ya vi que se me pusieron un poco tristes. Yo pensé que solo sabios tenía yo aquí, pero veo que no. Ahora hay una causa, ¿verdad? ¿Cuál es la causa de su necedad? Proverbios 1:23 al 25 nos enseña cuál es esa causa. ¿Por qué? Es necio.
Dice Proverbios 1:23 al 25, vuélvanse a mi reprensión y derramaré mi espíritu sobre ustedes, les haré conocer mis palabras, porque he llamado y han rehusado a oír. He extendido mi mano y nadie ha hecho caso. Han desatendido todo consejo mío y no han deseado mi reprensión. Por eso el necio es necio. La necedad tiene una causa, el rechazo voluntario del consejo de Dios. No es que no escucharon, sino como dije al principio, no quisieron escuchar. O como dice el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿verdad? Ok, por eso es necio. Ellos no son necios porque tuvieron padres necios. No. Ellos no son necios porque crecieron en un mundo lleno de personas necias. Tampoco. Ellos no son necios porque la cultura o movimientos ideológicos los impulsó a ser necios. Tampoco. Esa es una aberración. Ellos son necios por esos 4 elementos que acabamos de escuchar. Número 1, han rehusado oír el llamado de Dios. Número 2, no han hecho caso al llamado y advertencia de Dios. Número 3, han rechazado la sabiduría y dirección que proviene de la palabra de Dios. Y número 4, han aborrecido la corrección, prefiriendo su propio camino. Por eso es necio. Así que, necio, no le eches la culpa a tu mamá y a tu papá. Es tu culpa. Han rehusado a oír el llamado de Dios. Número 1. ¿Cómo? Zacarías 7:8 al 16. Entonces vino palabra del Señor a Zacarías. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: juicio verdadero, juzguen y misericordia y compasión practiquen cada uno con su hermano. No opriman a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni tramen el mal en sus corazones uno contra otros. Ahí era para que el pueblo de Israel dijera: amén, nos humillamos ante Dios. Pero no, ¿cuál fue la respuesta? Pero ellos rehusaron escuchar y volvieron la espalda rebelde y se taparon los oídos para no oír. Y endurecieron su corazón como el diamante para no oír la ley ni las palabras que el Señor de los ejércitos había enviado por su espíritu, por medio de los antiguos profetas. Vino pues gran alegría de parte del Señor de los ejércitos, gran enojo. ¿Se da cuenta por qué el necio es necio? Porque rehúsa oír el llamado. Está escuchando las advertencias cada vez que se predica la palabra de Dios. Y como dicen todos, ¿verdad? Por un oído le entra y por otro le sale. Eso es rehusar escuchar el llamado de Dios. Que si tú le preguntas al salir de esta puerta este domingo, ¿de qué predicó el pastor? No sé, hubo un momento que me puse a orar porque Dios me llamó a orar para que Dios usara al pastor. Ese es el necio. Y por eso persiste en su necedad. No se lleva nada cada domingo que viene aquí. Hazle un test. ¿Cuál fue el primer punto que predicó el pastor? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención a ti? No sé, solo escuché que predicó de necios, va a decir. Escucha florecitas nada más. O canciones de amor dentro de su oído. ¿Por qué el necio continúa siendo necio? Número 2, porque no han hecho caso al llamado y a las advertencias de Dios. ¿Se acuerdan la situación de Lot con sus yernos? Dice Lot en Génesis 19:14. Lot salió y habló a sus yernos que iban a casarse con sus hijas y dijo: levántense, salgan de este lugar porque el Señor destruirá la ciudad. Pero a sus yernos les pareció: el pastor está exagerado. Dios no va a ser así. Si Dios es un Dios de amor. Bueno, igual que los yernos de Lot, piensan que está bromeando. Y después que vino, destrucción repentina. Ezequiel 33:30 al 33. Muchos 3, ¿verdad? Pero es para que quede en nuestra memoria de nuestro corazón. Traducción lenguaje actual. Quise usar esta versión. Ya he usado mucho la Nueva Biblia de las Américas en este pasaje. Dice: Ezequiel, los israelitas también hablan de ti.
Hasta en las murallas de la ciudad y en las puertas de sus casas se les oye decir: vengan, vamos a ir el mensaje que Dios nos ha enviado por medio de Ezequiel. Y así lo hacen. Llegan, se sientan delante de ti y te prestan atención. Para ellos tú eres como un cantante de dulce voz que sabe tocar bien su instrumento musical y que le canta al amor. Les gusta mucho cómo hablas, pero les gusta más el dinero. Te oyen, pero no hacen lo que les dices. Muy pronto se cumplirá todo lo que he dicho. Cuando se cumpla, van a darse cuenta de que hubo entre ellos alguien que les hablaba de mi parte. Yo me siento muy bien, hermano, cuando usted dice: pastor, qué buen mensaje, me gustó el ejemplo, etcétera. A mí me agrada que me digan eso, pero me agrada más verlos aplicar el mensaje. Eso me deja sin palabras. Que no seas como estos hombres. ¿Te parece muy entretenido el pastor? Muy sabio, el pastor tal, Sugel, Michelén, wow, esos ejemplos que hace hombre. Es mi favorito. ¡Qué bueno! Pero no te quedes con eso. Aplica lo que aprendes de esos hombres para no ser como los necios. ¿Por qué el necio continúa siendo necio? 3. Porque ellos han rechazado la sabiduría y dirección que proviene de la palabra de Dios. Repito, porque han rechazado la sabiduría y dirección que proviene de la palabra de Dios. Por eso ellos continúan siendo necios. Tal como sucedió en 1 Samuel 2:22 con los hijos de Elí. Elí era ya muy anciano y oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel. Y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Mire qué hijos tenía este sacerdote. Y les preguntó: ¿por qué hacen estas cosas, las cosas malas de que oigo hablar a todo este pueblo? No, hijos míos, porque no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del Señor. Si un hombre peca contra otro, Dios mediará por él, como quien dice, Dios sopesará al final de cuentas quién es el que cometió el error más grave. Pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Pero mira la actitud de ellos. Pero ellos no escucharon la voz de su padre, porque el Señor quería que muriera. ¿Te das cuenta? Rechazar la sabiduría no es un juego, hermano. Rechazar la sabiduría es algo peligroso, porque es Dios misericordiosamente, amorosamente, dándote la solución de tu problema más grave, que es tu relación con Dios. Y si tú rechazas ese consejo, es como decirle directamente a Dios: no me importa una relación contigo, no me interesa y no lo quiero hacer. Eso es grave. Por eso el necio persiste en su necedad. Y ya más adelante vamos a ver por qué el Señor permite eso. 4. ¿Por qué el necio sigue siendo necio? Porque han aborrecido la corrección, prefiriendo su propio camino. Proverbios 29:1 dice: el hombre que después de mucha reprensión se pone terco, de repente será quebrantado y sin remedio. Dice traducción lenguaje actual: quien no acepta las reprensiones será destruido y nadie podrá evitarlo. Te lo dije. ¿Para quién son? Te lo dije. Para el que persiste en su terquedad, ¿verdad? Para el necio. Ahora, ¿por qué el necio persiste en su necedad? Sí, ya sabemos que ha rechazado a Dios, ya sabemos que ha rechazado el consejo, no quiere escuchar, no quiere poner atención a las advertencias, no hace nada. Le parece un chiste todo lo que la Biblia o la palabra de Dios dice. Hay una razón. Juan 3:19-20. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo. La luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz.
pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. ¿Se da cuenta? Gracias por la invitación. ¿Nos esperamos el otro domingo? Sí, aquí estaré. Ya no vuelve a poner un pie aquí. ¿Por qué? Porque sus acciones salieron expuestas. Nuestros pecados salieron a luz. No se dan cuenta que es un acto de misericordia de parte de Dios. Porque Dios quiere que te arrepientas de tu pecado. Vivo yo, dice el Señor, que no deseo la muerte de los impíos, sino que se arrepientan. Eso desea Dios. El consejo que viene de la palabra de Dios y no se recibe es como aquel que se molesta por el pitido del detector de humo en su casa. Ama más el estar dormido que levantarse y apagar el fuego que está consumiendo su casa, ¿va? Su casa se está quemando, la alarma suena y ¿qué hace? Agarra una silla, se pone la silla, saca el aparato, le quita la batería y se vuelve a acostar. ¿Qué va a pasar después? Probablemente hasta él se va a ir con Pancho, ¿verdad? Así sucede cuando escuchas consejo. Sí, te molesta, ¿verdad? Ya empieza el pastor, pecado, 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 pecado otra vez. Bueno, quítale la batería a la alarma y vuélvete a acostar. Ya no va a ser mi problema. Amén. Esto nos lleva al cuarto punto. Toda necedad persistente tiene una consecuencia. En la filosofía y en la ciencia hay un principio que se le llama el principio de la ley de la causalidad. ¿Qué significa eso? Que todo efecto tiene una causa. Nada ocurre sin una causa previa. Por ejemplo, si escuchas un golpe, sabes que algo lo causó, ¿verdad? No asumes que el sonido apareció de la nada. O si un vaso está roto, alguien lo empujó accidentalmente y lo quebró. Tú no llegas a la conclusión diciendo el vaso se rompió solo, ¿verdad? ¿Por qué no? Ok, ese es el principio de la ley de causalidad. Todo efecto tiene una causa. Igual, persistir en la necedad, que va a tener una causa. Una consecuencia, perdón. Un efecto. Y lo vemos en Proverbios 1:26 al 32. Esto es trágico, hermanos. También yo me reiré de la calamidad de ustedes. Me burlaré cuando sobrevenga lo que temen. Cuando venga como tormenta lo que teman y su calamidad sobrevenga como torbellino. Cuando vengan sobre ustedes tribulación y angustia, entonces me invocarán, pero no responderé. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán, porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron aceptar mi consejo y despreciaron toda mi reprensión. ¿Se da cuenta cómo este pasaje se une perfectamente con el anterior? Comerán del fruto de su conducta y de sus propias artimañas se hartarán, porque el desvío de los impíos los matará y la complacencia de los necios los destruirá. Al igual que en el pasaje anterior, aquí hay 4 efectos causales para aquellos que piensan en la necedad de su corazón, aquellos que persisten en la necedad de su corazón. Número 1, Dios se reirá de la calamidad de ellos. Hoy se ríen de lo que escuchan de la palabra de Dios. Es mentira, no, el pastor exagera. Vamos a ver cuando estén delante del Dios si fue exageración. Es más, van a decir, no hombre, al pastor le faltó. Esto es peor de lo que imaginamos. 2, Dios se burlará, no como los impíos, sino basado en sus perfecciones. 3, lo invocarán, pero él ya no responderá. Lo buscarán con diligencia, pero nadie lo hallará.
Dios se reirá de la calamidad de los necios. ¿Cómo? No es una burla cruel, hermanos, sino una expresión de justicia divina. Significa que Dios no se conmueve por una necedad persistente. Una necedad que ha despreciado constantemente su gracia, su gracia, su gracia, su gracia. Arrepiéntanse, conviértanse de su mal camino. Pongan su fe y confianza en el Señor Jesucristo. Vivan para Él, vivan para Él. Arrepiéntanse y yo les perdonaré todos sus pecados. Y la persona persiste en su necedad. Eso no va a durar para siempre. El Salmo 2, 4, 5 ejemplifica claramente esto. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego, ¿qué dice? Les hablará en su ira y en su furor los aterrará. ¿Se dan cuenta que yo no estoy jugando, hermanos? Esa es la risa de Dios. Les hablará en su ira y en su furor los aterrará. Porque la venida de Cristo, hermanos, es un momento sublime y a la misma vez es un momento de terror. Ni la peor película de terror se puede comparar con lo que va a suceder en la venida de nuestro Señor Jesucristo. El necio que se rió de Dios verá a Dios reírse en juicio. Esa es la inversión del desprecio. Tú menosprecias el consejo, bueno, se llegará el día en que esas risas tendrán su retribución. 2, Dios se burla no como los impíos, sino basado en sus perfecciones. Se burla no es como el escarnecedor, sino que está fundada en su santidad justa y perfecta. Dios no burla para humillar como lo hacemos nosotros los seres humanos, porque muchas veces cuando nos burlábamos de alguien, ¿qué? Lo hacíamos para reírnos de sus debilidades o qué sé yo. No, Dios no es como nosotros. Él se burla para manifestar la gravedad del pecado y cómo el hombre persistió en su pecado en lugar de temer a la santidad justa y perfecta de Dios. Esa es la burla de Dios. ¿Qué dice Romanos 2, 5 al 6? Pero por causa, recuérdese, causalidad, el principio de la causalidad. Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, ¿qué estás acumulando? ¿En dónde estás invirtiendo tu tiempo, tu vida? Estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Hay un punto, hermanos, donde la misericordia da paso a la justicia, donde ahorita las puertas están abiertas, están de par en par abiertas. Nadie te está persiguiendo, nadie te está amenazando de muerte, tienes trabajo, tienes salud, estás joven, te sientes bien, te sientes realizado y dices, no creo, no lo necesito, pero la puerta está abierta. El problema es cuando esa puerta se cierre. Entonces, ¿qué? Ya no habrá tiempo. El tiempo de gracia tiene un límite. Por eso dice él en el tercer punto, me invocarán, pero yo ya no responderé. ¿Se acuerdan el diluvio, hermanos? Noé, pregonero de justicia, predicador de su palabra. Arrepiéntanse, viene diluvio a la tierra. Estoy construyendo esta barca para que ustedes sean salvos. Y la gente que le parecía un lunático hablando, ¿verdad? Solo en medio de la nada, en medio del desierto. Este hombre está loco, no pasa nada. Empezó a caer lluvia, las puertas se cerraron. ¿Y después qué pasó con ese montón de personas? Ábrenos, Noé. Porque ahí claramente especifica en el libro de Génesis que no fue Noé el que cerró la puerta,
sino que fue Dios mismo el que cerró la puerta. Y recuérdense que cuando Dios abre, nadie puede cerrar. Pero cuando Dios cierra, nadie puede abrir. Isaías 55, 6 al 7. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenlo en tanto que está cercano. Eso es ahorita, hermanos. Eso es ahorita. Usted, ahorita. Ahorita puede ser hallado el Señor. Ahorita puede ser encontrado. Ahorita Él está con los brazos abiertos, deseando que tú vengas y le digas: aquí estoy, perdona mis pecados, me arrepiento de mi vida, quiero vivir una vida en nueva vida para ti, en obediencia a ti, en sometimiento a tu voluntad. Porque ¿qué dice el verso 7? Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. El momento de buscar a Dios es cuando Él está llamando, no cuando ya la puerta esté cerrada, hermanos. No esperemos que venga el juicio para decir: hoy sí, hoy sí. Como cuando pasó lo del virus del COVID, ¿verdad, hermanos? ¿A cuánto les pasó? Yo fui víctima de esa necedad. Es pura mentira, es eso del COVID. Solo allá en China está pasando. Solo en China está pasando. Luego las noticias en Europa. Eso es pura alarmismo de las noticias. No está pasando nada de eso. Luego, Nueva York. Tal vez sí, pero no creo. Luego, Virginia. Luego, Florida. Luego, Georgia. Y luego la noticia: primer infectado de COVID en la ciudad de Rome, Georgia. ¿Y sabe qué hacía yo en mi necedad? Es mentira, hombre. Todavía no. Hasta que un día, yo queriendo comer, me empecé a sentir mal. Y le dije a mi esposa: quiero comer algo. Y mi hermana había preparado una sopa de gallina. Y yo le dije a mi esposa: mi amor, esa mi hermana hoy si no cocinó con amor, le dije así. ¿Por qué? Me dice: esto no sabe a nada, sabe a agua tibia nada más, dije así. De veras, qué maldad. Comí. Cuando me fui a cepillar los dientes, la pasta no sabía nada. Entonces dije: hoy sí tengo COVID, dije. Hermanos, al tercer día yo no podía respirar en la noche. Me tocó dormir casi sentado porque no podía respirar. Bueno, de lado. Entonces el siguiente día yo dije: si me vuelvo a dormir de lado ya voy a poder respirar. Me puse de este lado, no pude respirar. Me puse de este lado, tampoco. Me tocó dormir sentado para poder respirar. ¿A qué quiero llegar con esto, hermanos? No es broma lo que estamos predicando hoy. Puede ser que ahorita tú veas esta situación como allá por China, ¿verdad? O allá por África, ¿verdad? Ya, ellos son los que necesitan más de Dios que yo. No. Eso se expande. La necedad se expande como un virus que se expande por todo el mundo. No esperemos que nos llegue el momento del juicio para decir: hoy sí me arrepiento, hoy sí busco a Dios, hoy sí. ¿Dónde hay que leer, pastor? ¿Qué libro me va a poner a leer? Póngame a leer todos los libros si quiere, yo los leo. Va a ser demasiado tarde. Cuarto, lo buscarán con diligencia, pero nadie lo hallará. Aún con esfuerzo ya es demasiado tarde. Buscarán alivio, pero no arrepentimiento genuino por su pecado. Buscarán salvación del castigo, pero no salvación del pecado. ¿Se da cuenta? Como aquel niño que va corriendo tras la mamá, ¿verdad? Adelante de su mamá. ¿Por qué va corriendo aquel niño adelante de su mamá? Porque va con la chancla, ¿verdad?
Te dije que no salieras a jugar con esos niños malcriados. ¿De qué huye el niño? ¿Huye de salir de jugar con sus amigos o del chancletazo que va a recibir? Así nos pasa muchas veces. Queremos huir del castigo, pero no del pecado que nos conduce a ese castigo. Y de eso es lo que tenemos que huir, de la necedad que nos va a conducir a un castigo trágico. Hebreos 12, 16 al 17. Que no haya ninguna persona ni inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Porque saben que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no hay ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Conste que no buscó el arrepentimiento con lágrimas. Lo que buscó con lágrimas fue la bendición. Amén. Gálatas 6, 7. No se dejen engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. No todos los que lloran quieren cambiar. Algunos solo lloran por las consecuencias, hermanos. Entonces aprendimos en este punto que Dios se reirá no con burla, sino con un juicio justo. Cuando llega la calamidad ya no hay respuesta. El corazón que desprecia a Dios termina siendo entregado a su propio camino. Dios se reirá de su calamidad, justicia retributiva, viene destrucción repentina. Claman, pero ya es tarde. Buscan, pero no encuentran. Ya pasó el tiempo de la cosecha. La vida del necio es como un río ancho que todos saben que debe cruzar. Dios ofrece los planos, los materiales y hasta la ayuda para construir ese puente seguro. ¿Pero qué hace el necio? Yo soy profesional para nadar. Y de repente la corriente empieza a crecer y muere. El problema clásico del necio. Pero hay una solución, hay un remedio. Yo sé que muchos hemos actuado con necedad, hermanos. O solo sabios tenemos aquí. Hemos actuado con necedad muchas veces, hermanos. Hemos quebrantado el mandamiento de Dios. No hemos hecho caso a las advertencias de Dios. Nos ha parecido un juego lo que hemos escuchado. Y pensamos que eso le está sucediendo a otras personas y nunca nos va a pasar a nosotros. Pero sí, hermanos, un día estaremos delante del trono de Dios. Y es necesario que estemos acompañados. ¿Con quién quieres presentarte en el día del juicio? ¿Tú solo? ¿O quieres tener de abogado al Señor Jesucristo? El remedio contra la necedad la encontramos en Proverbios 1:23. Vuélvanse a mi reprensión y derramaré mi espíritu sobre ustedes y les haré conocer mis palabras. Tal vez lo que hoy escuchaste lo sentiste como una reprensión, pero qué bueno si lo escuchaste como una reprensión, porque aquí Proverbios te está dando una esperanza. Vuélvanse a mi reprensión y derramaré mi espíritu sobre ustedes y les haré conocer mis palabras. Proverbios 1:33, pero el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor al mal. Aún hay gracia, hermanos. Dios ofrece derramar su Espíritu Santo y hacernos conocer su palabra. Cristo es la palabra de Dios. Cristo es el verbo de Dios encarnado. Cristo es la sabiduría de Dios encarnada. ¿Usted quiere ser sabio? No crea que la sabiduría la va a encontrar en la ciencia, en la filosofía. No, la verdadera sabiduría se encuentra en la palabra de Dios. Dice 1 Corintios 1:18 al 24, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden,
Pero para nosotros los salvos es poder de Dios, porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahí en el inicio del libro de Proverbios dice: clama la sabiduría, si me buscaras como la plata. No es algo abstracto lo que te está diciendo eso. Es Cristo diciéndote a ti hoy: si me buscaras como tú buscas el oro. Si me buscaras como tú buscas el dinero. Si me buscaras como tú buscas el conocimiento terrenal. Si tan solo me buscaras como tú buscas eso que tanto anhelas, conocerías las grandezas y las riquezas de mi poder. Cristo no fue un hombre con mucha sabiduría que vino a esta tierra. Él fue, es y será la sabiduría de Dios encarnada en toda su esencia. De manera que el hombre necio, al carecer de sabiduría, ¿de quién carece? De Cristo mismo. Y sin Cristo no hay nada. Ese hombre pudo haber conseguido todo aquí en la tierra, pero si no tuvo a Cristo, no es nada. Fue un necio. Vivió siendo un necio y se murió siendo un necio. Pudo haber conocido tantos misterios, ser el científico más prominente aquí en la tierra, con aplausos, con halagos, con premios. Pero si no tuvo a Cristo, fue un necio y se murió siendo un necio. ¿Qué dice 1 Corintios 1:27? Sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar. ¿Por qué van a avergonzar a los sabios? Porque esos grandes pensadores, científicos, ateos que rechazan la gracia de Dios, esos que dejaron huella aquí en la tierra por años, van a estar al lado suyo. Y a usted le van a decir: entra al gozo de tu Señor. Y ellos van a decir: pero ¿y ese qué hizo en la tierra? Yo inventé el Microsoft, yo inventé Tesla, yo inventé tantas cosas, tecnología. Pero rechazaste a mi Hijo Jesucristo. Y nadie que rechace a mi Hijo Jesucristo tiene acceso al reino de los cielos. Así es como van a ser avergonzados los sabios. Tú y yo, que tal vez nunca vamos a dejar una huella aquí en la tierra, tenemos acceso por el único que dejó una huella eterna aquí en la tierra: nuestro Salvador y Redentor Jesucristo. Por Él somos salvos nosotros. Por Él tú tienes acceso al cielo. Por Él tú tienes entrada al reino de los cielos. Por Él. Es únicamente por Él. Dice Salmo 119, 98 al 100: tus mandamientos me hacen más sabios que mis enemigos. ¿Por qué? Porque ya me los implantaste en mi corazón y de ahí ya nunca se van a ir. Tengo más discernimiento que todos mis maestros. ¿Por qué? Porque tus testimonios son mi meditación. Oh, ese hombre cuando está detrás de este libro se convierte en el ser más sabio sobre la tierra, hermanos. Oh, cuando tú meditas en la palabra de Dios, estás adquiriendo sabiduría. No sabiduría de hombres, sino sabiduría que proviene de Dios. Esa que es eterna y permanente.
Entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado. No solo meditas en esto, aplicas la palabra de Dios a tu vida. Vives la palabra de Dios. Fallas unas veces, sí, pero te levantas, pides perdón y dices: no vuelvo a cometer este error, mi Padre. No lo volveré a cometer. Por amor a ti, por amor a tu Hijo Jesucristo, permaneceré fiel, firme delante de ti. Recuerda que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y el conocimiento del santo, ¿qué dice Proverbios 9:10? El conocimiento del santo, Proverbios 9:10. El principio de la sabiduría es el temor, y el conocimiento del santo. Mira, tú puedes tener aquí frente a ti hoy al mejor químico, bioquímico, biólogo, médico cirujano, etcétera, 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 pero si carece del conocimiento de Dios, no es inteligente. Tú eres más inteligente que él, porque tú conoces de Dios y tú te estás llenando de Dios. ¿Te das cuenta? El verdadero sabio no es el que acumula conocimiento humano, sino el que teme a Dios y obedece su palabra. La cruz, locura para el mundo, es en realidad la manifestación más sublime de la sabiduría divina. Dios no es un juez con un martillo en la mano, sino un padre con los brazos abiertos que está esperando que tú vuelvas en sí y digas: he pecado contra el cielo y no soy digno de que me llame su hijo. Y Él, ¿sabes con qué te quiere recibir? Con un beso en la mejilla, con un abrazo. Te quiere poner un anillo nuevo, un calzado nuevo y decirte: mi hijo eres tú. Y no solamente eso, públicamente en el cielo habrá una fiesta donde digan: mi hijo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido, pero ha sido encontrado. Eso es lo que Dios quiere hacer para ti. Eso es lo que Él te ofreció hoy. No un martillo, no una vara. Amor genuino, amor verdadero. Algo que nadie aquí en la tierra te puede proveer. Concluyo. El tren de la necedad siempre va en una sola dirección, lamentablemente lejos de Dios, directo al desastre, y no se detiene por lógica, ni por experiencia, ni por dolor. Solo se detiene con arrepentimiento. Proverbios 1 no solo es un consejo sabio, es una alarma de incendio espiritual que te dice: Dios te está gritando desde el cielo hoy y te dice: vuélvete a mi reprensión y te haré conocer mis palabras. Pero también te dice: me llamarán y no responderé. La necedad no se queda sin consecuencias y la burla tampoco. La sabiduría no clamará para siempre. ¿Escucharás hoy la voz de la sabiduría o pagarás mañana el precio de tu necedad? La respuesta la tienes tú. La decisión la tomas tú. ¿Quieres ser sabio o quieres ser necio? Yo no puedo obligarte, porque todo depende de lo que hoy tú elijas hacer. Pero te digo esto: el Señor está dando hoy otra oportunidad más. Una oportunidad más. En un ataúd
ya no podemos hacer nada. Ya no hay decisión. Ya no hay una oportunidad más. Hoy Dios está hablando y ha hablado a tu vida y quiere una sola cosa: arrepentimiento, un cambio de dirección, una nueva creación en Cristo. Y habrá fiesta en los cielos. Un party como no tengas idea. No vendrán reclamos. Es que mira todos los años que me has fallado. Mira cuántas veces me has ofendido. Difícilmente te voy a perdonar. Voy a esperar unos 10 años para perdonarte. No. Si tú hoy te arrepientes, Él hoy te dice, ¿sabes qué? Todo lo que sucedió de hoy para atrás, yo ya no me recordaré de nada. Y empieza una relación pura, santa, con el verdadero y único Dios, quien te dice, aquí estoy yo con los brazos abiertos. Oramos.